Bitácoras de viajes, sueño y resiliencia. Bitácoras de viajes, sueños y resiliencias. 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 Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácoras de viajes, sueños y resiliencias. Este podcast es producido por la ONG Migrantes en los Ríos en alianza con la Asociación Cultural La Compañía Imaginaria, ACLASI. Todas las entrevistas han sido realizadas a migrantes que decidieron radicarse en diferentes comunas de la región de Los Ríos, Chile, en los últimos años y responden al objetivo de dar voz a los migrantes y oídos a los habitantes de la región para aportar al diálogo intercultural necesario para el entendimiento entre quienes habitamos este territorio y a la valoración de las historias y trayectorias de vida de las personas que, por diversos motivos, han decidido migrar. Bitácoras de viajes, sueños y resiliencias es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional de Los Ríos, 2023. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos en la ciudad de Valdivia. Mi nombre es Tania Fonax y junto a mí tengo a Orlando como invitado especial del capítulo de hoy. Me gustaría mucho, Orlando, que si es posible que te presentes, cuentes de dónde vienes, cuál es tu profesión. Ya. Buenas tardes o buenas noches, no sé, cada cual escuchará el podcast en el horario que le acomode. Yo soy Orlando Grijalva. Vengo de Colombia, estoy en Chile hace 7 años. Me formé como biólogo con una maestría en entomología agrícola. Y básicamente, como todos los inmigrantes que llegamos por vía aérea a Chile, llegué a Santiago, donde viví 4 meses. Luego viví en Quillota casi 4 años y luego me fui viniendo más al sur porque la vida es corta y la parte bonita de Chile está al sur. Y entonces, no sé, por ahora tengo planes para estar bastante tiempo en Valdivia. Muy bien. Una de las preguntas que, viendo también un poco sobre tu perfil profesional, siendo un biólogo con una especialidad, sería interesante que expliques qué es la entomología para los que no saben, porque es un campo dentro de la biología que no todos conocen. Y después también, después te voy a hacer otra pregunta. Está bien, Tania. Sí. Mira, Tania, la biología estudia lo que está vivo, básicamente. ¿Sí? Pueden haber algunas que otras altibajos en esa interpretación tan escueta, pero es eso. Y dentro del grupo de los seres vivos, la entomología se ocupa de los insectos en especial y de los artrópodos en sentido un poco más amplio, ¿sí? Porque cuando se habla de entomología siempre se habla de alguna aplicabilidad, ¿sí? Habitualmente, ya sea médica, agrícola, económica. Perfecto. Y, por ejemplo, en la parte agrícola, sí, la mayor parte de organismos que inciden así como depredadores o afectan los cultivos son insectos, pero también hay uno que otro que no es insecto. Por tanto, los entomólogos en sentido más amplio nos ocupamos de los artrópodos que hay en la tierra. Y eso es, y en mi caso, yo soy un entomólogo especializado en asuntos agrícolas, sobre todo en control biológico, en el manejo de plagas mediante procesos naturales. Qué lindo eso. En Colombia, me imagino que habiendo trabajado en ese campo, ¿qué te lleva a migrar? En realidad, la entomología o la biología en sentido más amplio
para mí fue la profesión que me permitió seguir llevando la vida que quería llevar. Entonces, desde ese punto de vista, no significa un sendero muy estrecho por el cual yo pueda discurrir, sino el medio por el cual yo comprendo, entiendo mi mundo, ¿sí? Yo crecí a la orilla de un pequeño riachuelo, sí, pasando muchas horas en un bosque. Entonces, cuando me han hecho esa pregunta otras veces, porque la palabra suena un poco exótica, lo de entomología, Sí. entonces yo le digo, mire, realmente yo sigo haciendo lo mismo que hacía desde que tengo unos 3 años, solo que ahora me pagan, ¿sí? Qué bonito. Sí, Ir al bosque y observar los bichitos. exacto. Qué bonito. Bueno, pero no quiero ser injusto con mis profesores. Evidentemente ahora tengo una serie de herramientas técnicas y conceptuales Claro. con los cuales mi entorno está lleno de información que antes era solamente intuitiva, ¿sí? Cosa de maravillarse. ¿Y en qué momento decidiste y hubo algún disparador, alguna experiencia, algún algo que te dijo que era tiempo de emigrar? Tania, como diría Benedetti, es la emulsión de muchas cosas, de buen humor y de respeto. Lo primero es que a mí siempre me atrajo el sur, desde que tengo memoria. El sur de mi ciudad, el sur de mi región, el sur de mi país, y cuando ya fui más grande, entonces el sur del continente. La cintura Sí. cósmica del sur. Podría ser. Pero sin Qué duda bonito. alguna hubo un detonante que se fue acumulando y es la situación social de mi país. Es algo a lo que yo me negué rotundamente, nunca lo acepté a decirme es lo que hay que acostumbrarse, hay que adaptarse. Y entonces por mi profesión con énfasis agrícola siempre trabajé en zonas rurales de Colombia, que son justamente las más afectadas por el conflicto armado. Se podría decir que hubo un detonante, ¿sí? Era octubre de 1999 y yo estaba en un sitio de Colombia, de una zona que se llama el Magdalena Medio. Y en un atentado que hubo, asesinaron a uno de mis trabajadores en un atentado que me hicieron, sí. Y entonces, realmente yo creo que la vida no volvió a ser la misma después de eso, porque para la gente a veces que tan alegremente habla de matar o de defenderse a una costa de su propia vida, defender lo suyo con su vida, no sabe lo que es que alguien se le muera en los brazos a uno. Colombia es una tierra de marcados contrastes con un sino histórico en el que se entrelazan artes, ciencias, deportes y violencia. Todo un realismo mágico como lo plasmara Gabriel García Márquez. Uno de los aspectos que más llaman la atención de la realidad colombiana es el conflicto interno que se ha extendido por más de 60 años, por lo cual se considera que es el más antiguo del hemisferio occidental. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, este conflicto ha dejado más de 269.306 muertos, decenas de miles de desaparecidos y 7 millones de desplazamientos forzados. Algunos sociólogos hablan del éxodo colombiano al explicar que el número de emigrantes como porcentaje de la población total nacida en Colombia es del 5,8%. Las cifras de este éxodo no son cuantificables fácilmente, pues existen, por ejemplo, colombianos de segunda y tercera generación que claramente, aunque están fuera del país, nunca fueran desplazados por el conflicto. Asimismo, colombianos que salieron del país por razones de estudio o trabajo y se radicaron en otros países. En el Consulado de Colombia en Santiago de Chile hay 24.185 personas registradas. Paralelamente al conflicto interno hay colombianos mundialmente destacados en las bellas artes como Fernando Botero, Valeriano Lanchas y Fernando Montaño, en ciencia Jorge Reynolds, Rodolfo Llinas y Marta Cecilia Gómez, y una gran cantidad de artistas populares y deportistas internacionales. Retomando un segmento clave de los colombianos fuera de su país, según ETIAS, en la actualidad cerca de 2.000 científicos colombianos residen fuera de su país de origen,
lo que representa más de la tercera parte de la comunidad científica de Colombia. Aunque estos colombianos han migrado por razones ajenas al conflicto interno, hay un proceso de retorno al país impulsado por la Presidencia de la República y el Ministerio de la Ciencia mediante becas postdoctorales. En Chile, los inmigrantes destacan por tener más años de estudios que los chilenos, 12,6 años contra 10,7 en promedio. Actualmente, en los 5 niveles de formación educacional, en la región metropolitana la población inmigrante supera a la nacional en los niveles medios, técnicos y universitarios. Si nos referimos a los inmigrantes colombianos, hablamos de un 23,7%, explica Iskra Pave, socióloga y académica de la Universidad Bernardo O'Higgins. Menciona la Encuesta Nacional de Migraciones 2022 del Servicio de Migraciones de Chile, que entre 2016 y 2020 la distribución sobre el total de inmigrantes de más de 18 años que llegaron a Chile, los colombianos representan el 10%. Y entonces me vinieron una serie de reflexiones. Lo primero era que decía, bueno, sí, yo vivo aquí soy un doctor. En Colombia todos los que tenemos un título académico les dicen doctor. Y claro, cada que hay eventos en la alcaldía me invitan y como soy soltero siempre estoy en la primera línea de la farándula de este pueblo, pero fuera de este pueblo yo no soy nadie. Y empecé a gestar lo que era irme de allí. Eso tiene muchas aristas porque cuando este chico se me murió en los brazos, yo creí que era lo peor que me había pasado en la vida. Después caí en cuenta que él se iba a casar en un par de meses. Después caí en cuenta que él me había dicho quiénes eran sus papás, sus padres. Y entonces, primero la conversación con su novia, después la conversación con sus padres. Pasó una semana y caí en cuenta que el mejor amigo de este chico que había muerto también era un gran amigo mío, con la salvedad de que ellos habían hecho hasta la primaria juntos. Eran amigos realmente de toda la vida. De toda la vida. Entonces dar por última vez esa noticia, esa fue la última noticia que di en torno a eso, pero fue muy doloroso. Y ahí, aunque no se dio inmediatamente, empecé yo como empezó el germen de irme de Colombia. Ya no quería estar más así. De hecho, poco menos de un año después renuncié a la empresa en la que estaba, lo cual para todo el mundo fue una locura. Pero mire, usted es un chico joven, es directivo de una empresa. Pero ¿Cómo va a hacer eso? Sí, eso es una locura. Claro. Entonces, así comenzó ese germen que finalmente se concretó en el año 2016, como me pasó bastante rato y hubo otras cosas que ayudaron. ¿Por qué? Porque el sur tiene diferentes lugares, ¿no? ¿Por qué Chile y no la Argentina, si hablamos del sur del continente, que está compartido entre 2 países, o más al sur tenemos un tercero que es Inglaterra con las Islas Malvinas? ¿Cómo llegó a la decisión de que ese sur lleve como nombre Chile? Las Malvinas nunca las contemplé, por supuesto, pero sí pensé entre Argentina y Chile, pero Argentina estaba pasando por unas dificultades realmente fuertes, ¿sí? Sigue pasando sí, dificultades. Pero sí. entonces... Mucha perdón, yo me río para no llorar, porque duele mucho. Yo viví 20 años en la Argentina y bueno, lo que pasa desde hace muchos años, pero como que empezó en el 2001, ¿no? Uh-huh. Que me refiero, seguramente Exacto. te referís a esa época. Es tremendamente doloroso con altibajos, pero sigue siendo tremendamente complejo. Sí, incluso estuvo a punto de ser el paria económico internacional con la cesión de pago y otras cosas, pero en realidad cuando yo estaba terminando mi maestría, uno de mis compañeros vino a hacer una pasantía doctoral a Santiago en pleno invierno. Mi compañero es todo tropical, es típico emblema de Cali, en la región de donde yo vengo.
Entonces para él fue terrible venir en pleno invierno. Sí, En me algunas imagino. conversaciones de fin de semana, Me imagino. sí, ya. Sí. Yo les había hablado, miren, yo tengo mucha inquietud por el sur y no sé, Chile me llama la atención. Y entonces, en cuanto él regresó de acá de Santiago, me dijo, Orlando, acabo de pasar 3 meses en tu Chile. Esa vaina es horrible. Y le decía yo, ¿pero por qué? ¿Por qué es horrible? Dice, mira, para empezar, esas montañas llenas de nieve, cubiertas de nieve y ese frío tan tenaz. Yo me imaginaba una ciudad bordeada por montañas cubiertas de nieve. ¡Ah! Me parecía todo paradisíaco. Me decía, allá todo es cuadriculado, la gente no se pasa los semáforos en rojo, respeta las cebras, a las 6 de la tarde todo el mundo está en su casa. Y él me decía las cosas que no le gustaban y yo estaba escuchando casi melodía porque era todo lo contrario a la anarquía que se vive un poco en Colombia, con el Claro. tráfico, con el irrespeto a los peatones. Y yo dije, me dijo, y esas calles son tan limpias que eso parece que nunca nadie, a la gente siquiera se le ocurriera tirar una basura al piso. Yo, Bueno, son mundos, en todo caso, son mundos muy opuestos, ¿no? No solamente desde Colombia, desde diferentes lugares. Y que creo que, como vos decías, es interesante cómo las diferentes personas lo vivimos muy diferente, sí, es verdad, ¿no? justamente. Porque es la misma realidad, pero claro, según quien la vive, se vivencia de otra manera. Lo que para algunos es espantoso o como que horrible, Ujú. para otros resulta tremendamente atractivo. Sí, Es súper justamente interesante así. eso, claro. Perfecto. Y después, una vez que llegaste, tuviste como tus diferentes etapas. ¿Cómo finalmente llegaste a Valdivia? ¿Y por qué Valdivia? Porque el sur es grande también, ¿no? Sí, es verdad. Yo comencé a irme hacia el sur porque inicialmente yo trabajé como profesional estando en Quillota, casi en el centro de Chile, como profesional agrícola. Pasó un año y de repente las cosas ya no fueron tan agradables como al comienzo. Mi jefe se empezó a poner un poco pesado, como dicen aquí en Chile conmigo. Y yo me sentía con la maleta ligera y dije, bueno, está bien, ya esto no da para más. Si la relación ya no nos conviene a los dos, es natural que nos separemos. Igual yo nunca he concebido la vida esperando una jubilación, una pensión. Se cumple un papel, se hace lo que hay que hacer y hay que seguir adelante. ¿Y cuándo llegaste? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto que estás acá en Valdivia? En Valdivia yo estoy hace 2 años, va a ser 2 años. Y entonces de Quillota yo me fui a Temuco primero, Ujú. porque justamente me ofrecieron la administración de una propiedad acá, era un empleo más bien modesto, pero me permitía viajar al sur. Claro. Y entonces me dijeron, mira, ya se va a encontrar con una situación distinta, allá los inviernos van a ser un poquito más marcados, pero también va a encontrar con que hay más verde, hay más agua. Y así entonces estuve viviendo casi 2 años en Temuco, y ocurrió exactamente lo mismo. Terminó esa relación, ya mis servicios no se necesitaban, pero hablando con los amigos que había hecho me dijeron, mire, si a usted lo que le gusta es el sur, de aquí hay un buen sitio relativamente cercano que es Valdivia. Estábamos en plena pandemia y entonces dije, pues hagamos el intento. Y en efecto me vine a Valdivia, recogí los ahorros, volví a meter la vida en 2 maletas, ahora tenía también una bicicleta y 2 gatos. Se agrandó un poco. Sí, y me vine Qué a Valdivia bonito. y fue agradable porque la misma pandemia me ofreció alguna oportunidad de empleo y entonces eso me permitió establecerme realmente y ha sido una buena experiencia, ha sido realmente lo que esperaba de el sur como tal. ¿Y se puede saber en qué estás trabajando ahora? En la actualidad soy un trabajador independiente, tengo una pequeña lavandería en sociedad. Qué bonito eso. Sí, es maravilloso. Es diferente. Es diferente. Las vueltas de la vida. Ajá, Qué bueno. sí. ¿Y cuál fueron mirando hacia atrás, ¿no? Desde ese momento, porque hay un momento como eje que fue, que sea como sea que uno lo mire, es un antes y un después en la vida, ¿no? Cuando uno ve
ve morir un amigo, un compañero y tener que despedirlo en las circunstancias que fue, después todo ese proceso para desprenderse, que una cosa es tomar una decisión y la otra cosa es armar las maletas y subirse a ese avión, ¿no? Que son procesos largos en muchos casos. ¿Y qué fue ese, si miras hacia atrás, qué fue el cambio o qué fueron los cambios que más te marcaron? Ahora que estás viviendo en ese sur soñado. El que fue mi motivo principal o la razón en la que me inspiré para abandonar la vida que llevaba por allá a comienzos del 2000 en Colombia, cuando renuncié a lo que la sociedad decía es un buen trabajo, inicialmente fue algo muy de la mano de eso. Yo iba a hacer un doctorado en Australia, tenía contactos avanzados con el que iba a ser mi tutor, ¿sí? Y había puesto mi economía así en efectivo. Y estaba realmente, cuando renuncié a mi trabajo, eso era lo que tenía en mente. Después, pasados los meses y nosotros afinando ese proyecto de investigación que iba a ser mi tesis doctoral, aparecieron algunas divergencias que hicieron que eso no progresara más. Y un buen día cortamos las comunicaciones, ¿sí? Y entonces ahí sí que es cierto que simplifiqué la maleta, porque lo que hice fue empacar en una mochila y estar 2 años viajando como mochilero así por Ecuador. Viví en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y estuve en el norte de Chile, que me pareció horrible. Por el clima. Y por la actitud de la gente. Para el año 2000, Chile era un sitio todavía de puertas muy cerradas. Sí. Entonces sentí un trato muy agresivo. Y fuera de eso, un puesto fronterizo que queda en la mitad de un desierto es lo más desolador que puede haber. Y rodeado de minas. Bueno, yo no lo sabía. De minas antipersonas, sí. no de minas como decimos en la Argentina de mujeres, sí, sino explosivos. De minas. Sí, tal cual. Sí, pero entonces sería ya hasta cuando tuve esta conversación con mi compañero de estudio. Eso fue como en el año 2004, 2006 en realidad, 2006 o 2007. Sí, que cambió mi visión de Chile, ¿sí? Y decidí que iba a hacer Chile, pero entonces sí, el primer motivo fue realmente seguir con la vida en la que yo me sentía más cómodo, que es como académico. Y mirando también como de ahora en adelante, ¿qué sentís que fue o que es un aprendizaje lindo o enriquecedor para tu vida personal o profesional, sea como sea, que te haya regalado ese sur? La experiencia de ser inmigrante cuando uno ya está más cerca de los 50 años que de ser joven realmente es impactante. Yo siempre he tratado, o lo busqué, no sé si alguna vez lo logré, no sé si alguna vez lo logré, de mantener como mis emociones en orden. Yo cuando era joven fui alguien intolerante. Bueno, tuve una adolescencia que me demoró casi hasta los 30 años, y supongo que eso ayuda. Y entonces supongo que me faltaba un poco de humildad, y de repente cuando llegué a Chile y estaba dispuesto a trabajar en lo que fuera, y inicialmente tuve un trabajo como profesional y era bien pago. Pero después de eso hice muchas cosas, y entonces para mí fue una gran oportunidad de decirme, bueno, este soy realmente yo. No es al que llaman por un título académico, no es al que le dan un título de dignidad, ni el que exhibe algún crédito económico. Soy yo el que sobrelleva su vida como la quiere y paga con esfuerzo lo que quiere. Eso, y entonces para mí la lección de humildad que me ha dado estar acá ha sido lo más valioso realmente. Hubo algo que me tomó por sorpresa, y es que yo toda la vida he sido un solitario. Uh-huh. Pero una cosa es ser un solitario cuando uno quiere estar solo, y otra muy distinto, ser un solitario porque estás solo. Es impresionante la diferencia entre un solitario y el otro. Puede sonar un juego de palabras, pero es dramático. Sí. Y eso está asociado en parte a mi forma de ser, pero también a mi edad. ¿Sí? Obvio. Emigrar después de los 40 y emigrar soltero
impone una carga emotiva fuerte. Por supuesto, sí. No, y uno dimensiona la soledad, las diferentes soledades de este otro punto de vista. Claro que sí. Sí. Sí, pero en general yo, cuando los amigos me preguntan cómo te ha ido, le digo, mira, para mí el saldo está en azul. En Colombia los saldos, no sé si las cuentas sean iguales acá, porque ahora veo que acá hasta los colores en términos crediticios cambian. El rojo lo que uno debe y azul lo que tiene. Claro, ¿Sí? sí, perfecto. Para mí el saldo sigue siendo azul. Qué bien. ¿Sí? ¿Algún consejo para finalizar o alguna reflexión para los que nos escuchan o para alguien que también sueña con el sur? En realidad son varias cosas. La primera, sobre todo, no perder de vista algo que, aunque los chilenos lo dicen muy agresivamente, no es exclusivo de Chile, ¿sí? Y es que somos los migrantes los que debemos adaptarnos a las costumbres de este país. La migración es una oportunidad de crecer y de aprender, no de imponerle la cultura que creemos tener o a la que nos aferramos a unas personas que ya tienen su vida establecida y tienen unos valores que, si sean artificiosos o no, son los de ellos desde su nacimiento. Tienen unos valores patrios, tienen su propia farándula, ¿sí? Tienen su ambiente cultural que es realmente distinto al del resto de Latinoamérica, hasta el punto de que no se sienten latinoamericanos. Entonces eso, enfocarse en aprender y ampliar la forma como concebimos el mundo antes que traernos un pedacito del mundo y tratar de ponerlo a germinar en este nuevo suelo a donde hemos llegado. De lo contrario, siempre vamos a tener lo que yo veo con mucho dolor. La mayor parte de migrantes son jóvenes, tienen el cuerpo aquí, ponen a trabajar su cuerpo como un burrito, pero tienen el corazón allá en Venezuela, en Colombia, en Bolivia. Esa es una vida muy triste. Si vamos a migrar, migremos de manera integral, respetuosa y honesta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tania. Muchas gracias. Una gran oportunidad. Qué lindo. ¡Ay! Qué linda esa última vez. Es fuerte esa reflexión.